Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino. Dice la palabra, dice Pablo en su libro a Corintios, haciendo eco de lo que dijo el hermano ahorita acerca de la predicación, que porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, por sabiduría, lo vemos hoy en día, hermanos. El hombre se complace, se inclina más por su sabiduría que buscar la sabiduría de Dios. Entonces el Señor dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. La predicación debe de seguir independientemente de la como diríamos, de la situación que se encuentra el mundo, que cada día hace a un lado al Señor. No debe descorazonarse el creyente en llevar la palabra. Ese se nos ha encomendado. Y si ustedes algún día se toman la molestia en estudiar la historia de la iglesia, verán que miles de creyentes cristianos han muerto, murieron quemados en la hoguera, torturados, para que hoy en día tuviésemos la Biblia en los púlpitos y en nuestras manos. De lo contrario, estaríamos todavía como en la Edad Media. Solamente algunos podían tener la Biblia y en algún idioma para que nadie más la entendiese. Es un privilegio que la tenemos. Dios levanta hombres para que tengamos ese privilegio de tener la palabra en nuestras manos y en nuestros corazones. ¿Verdad? Yo puedo dar testimonio, así como cada uno de ustedes podrá dar testimonios, y algún día lo haremos, de cómo el Señor escucha la oración. Las oraciones que levantamos, el Señor las recibe. Nosotros sabemos, conocemos, por fe, por experiencia lo sabemos. Pero también sabemos que las oraciones deben ir acompañadas por obras. Entonces, de que con fe orando y por fe también obrando para que el Señor lleve a cabo la petición, la necesidad. Muy bien, hermanos, si no hay alguna otra necesidad de petición, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, el libro de Efesios, Pablo a la iglesia de Efeso.
Hemos estado en las últimas semanas metidos en este libro, muy bonito. Es de gran enseñanza, es pequeño el libro, 6 capítulos, pero muy dogmático, lleno de enseñanza. Claro, este conjunto con el libro de Romanos, tremendo Pablo cuando habla a la iglesia de Roma, a la iglesia de Efesios. Libro de Efesios, vamos a abrir el capítulo 1. Mucha enseñanza para la iglesia. El libro de Romanos, pues ustedes ya saben, ya lo han leído, es un libro que habla a la iglesia y prácticamente es un libro que enseña Pablo prácticamente todo lo que es desde el principio de la que es salvación, santificación, justificación, ¿verdad? Lo que habla Pablo tremendamente ahí es muy bonito, muy bello. Y Efesios, pequeño, pero habla a la iglesia, enseña a la iglesia. Los primeros 3 capítulos, como ya dijimos una vez, enseña, es dogmático, es enseñanza. Es Dios hablando a la iglesia, cómo va levantando su iglesia, las promesas que le tiene a su iglesia. Y es aquí en este libro donde Pablo menciona por primera vez a la iglesia universal. Universal, no local, iglesia universal. Ya vimos cuál es la diferencia de iglesia universal e iglesia local. Y los últimos 3 capítulos que habla de cómo debemos de andar en el Espíritu, Pablo habla en Efesios. Pero vamos a ver capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 4. Leemos la palabra en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dándole gracias al Señor, Santo Espíritu, por el privilegio que nos da de abrir su palabra, y le pedimos que Él sea quien ministre, que hable en nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, y Él sea el que ministre a nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Versículo 4 en adelante dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la redención de pecados por las riquezas de su gracia. Hasta aquí, vamos a leer el 7 también, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hasta aquí, podemos tomar asiento. Podría decir, y ustedes me estarán de acuerdo conmigo con toda franqueza, que no existe otra palabra en ningún idioma, ¿verdad? No conozco muchos idiomas, mejor dicho, nada más conozco 1 o 2, ¿verdad? Pero imagino que no existe otra palabra más bella que es esta, la palabra gracia, ¿verdad? De hecho, la misma palabra tan bella se ha usado de diferentes maneras. En el idioma español, tanto como en el inglés, como en el latín, como en el griego, ¿verdad? Para descubrir belleza, ¿verdad? Nosotros la usamos también de varias maneras, ¿verdad? Que hay que envejecer con gracia. ¿Qué significa eso? Hay que envejecer con gracia. Se escribe mucho, ¿verdad? Esa es la palabra que la hermosura de los ancianos son sus canas. La gracia de los ancianos son sus canas. Amén. Y la de los jóvenes su fuerza. Amén. Amén. La gracia, ¿verdad? Con gracia. La gracia, con la belleza, la describimos, la denotamos como belleza también. Prácticamente le damos un sinónimo. En griego la palabra gracia es karos, ¿verdad? Y se oye bonito inclusive en el griego, karos, ¿no? Pero más bello que la palabra en sí, ¿verdad? Más bello que en sí, la palabra en sí, es el tema que está detrás de ella. Gracia, ¿no? Y la definición que tenemos en la palabra de Dios. Así estamos hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos definir gracia simple y sencillamente así. La gracia de Dios es Dios tomando responsabilidad por nuestras situaciones.
La gracia de Dios es, hay varias definiciones, podemos darle algunas otras definiciones, pero esta definición más simple y sencilla es la gracia de Dios, que es Dios tomando responsabilidad por nuestra situación. Él toma responsabilidad por la situación en que nos encontramos. Es un atributo de Dios, entre tantos y tantos atributos que Dios tiene. Así como ya vimos su misericordia, que también es atributo. El micrófono está al revés. Bueno, es un atributo de Dios, así como ya vimos su misericordia, pero este es un poco diferente. Es un poco diferente. ¿Se le pueden bajar un poquito volumen? Yo creo que me escuchan sin tanto volumen los hermanos. Este atributo es opcional, ¿verdad? Es voluntario. Este atributo de la gracia de Dios descansa en su soberanía, así como todos. No estamos diciendo que solamente ciertos. Todos los atributos que tiene Dios descansan en su soberanía. Dios es soberano. Amén. ¿Okay? Y nosotros no le podemos, por decirlo, exigir, demandar, o sea, Él obra de acuerdo a su soberanía. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Él no está obligado, hermanos, es lo que quiero decir, que no está obligado a mostrar gracia hacia su creación. No está obligado. El Dios de gracia y de misericordia cuando oramos, pero no está bajo ninguna obligación de derramar su gracia sobre nosotros. Cosa que muchas veces no entendemos. Hay varios puntos que queremos que inclusive nosotros como creyentes a estas alturas todavía no podemos comprender o entender o asimilar. No está bajo ninguna obligación Dios de derramar su gracia sobre nosotros, de la manera que lo ha hecho, ¿verdad? Como lo ha hecho con nosotros y como está revelado en su palabra. Pero el milagro de gracia es que Él dejó su majestad, dejó su trono. Ese es el milagro de la gracia, hermano. Que dejó todo su majestad en los cielos, bajó a lo profundo de nuestra miseria. Se hizo hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Miseria, pecado, ¿verdad? Y Él se hizo todo eso por nosotros. Sabemos que Dios es trascendental. ¿Qué significa eso? Que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Nuestra mente o nuestra visión es finita, ¿verdad? Él es infinito. Él no tiene fin. Es decir, que Dios está sobre todas las cosas, no está sujeto a las limitaciones del universo, de la materia, ¿verdad? No podemos alcanzarlo, no podemos alcanzar a Dios, no podemos tocarlo. Dice la palabra, nadie ha visto a Dios. ¿No? El que lo vea muere. No podemos alcanzarlo, no podemos tocarlo, por lo tanto, es lógico decir que si Dios es gracia a cualquiera, ¿verdad? Su gracia es hacia abajo. Entonces, cuando Él derrama su gracia es para hacia abajo, ¿verdad? Siempre es derramada hacia abajo. Quiero que entiendan eso. Gracia solo tiene una dirección y es hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? La gracia, ahorita lo voy a explicar cómo. Porque Dios derrama su gracia hacia abajo. Nosotros no podemos alcanzarla. ¿Entienden? Bueno, ahorita vamos a explicarlo más. La gracia se define también como un favor inmerecido de Dios. Esa es como nosotros la conocemos también. Como un favor inmerecido. Algo que nosotros no merecemos. Nadie. Dice Pablo en Romanos que todos nos hemos apartado. Todos hemos hecho pecado. ¿Verdad? Y eso es exactamente, es inmerecido e inganable, e alcanzable.
la gracia de Dios. Por lo mismo que no lo merecemos, no lo podemos ganar ni lo podemos alcanzar. No podemos ganarnos la gracia de Dios, no podemos hacer obras, ¿verdad? No es por obras. Para obtenerla no podemos luchar por obtenerla, que es lo que muchas veces hacemos. Queremos hacer más buenos que Dios y creemos que con nuestras obras, con nuestras me está deslumbrando aquí, con nuestras buenas obras nosotros estamos haciéndonos, vamos a tener más gracia delante de Dios o más misericordia delante de Dios. Y no obra así, es inalcanzable, es inganable y obra de arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Me entienden? Nosotros no podemos ir y, Señor, yo quiero más gracia, pum, dámela. Es Dios soberano, Él la da, ¿verdad? Como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. Pero nosotros no la podemos ganar por obras, por más que luchemos, por más que queramos hacer las cosas. Él nos ama así como somos, ¿verdad? No podemos decirle, ámame más. Ya amé todo lo que pude. Es algo que Dios da de su libre voluntad, de su soberana voluntad. Es opcional, dije, y es voluntaria. Es por eso que suena tan bello, tan bella la palabra. Sabemos que Dios es Dios justo, amén. Su justicia es divina. Sabemos que, y también sabemos la palabra nos lo dice, Romanos, que la paga del pecado es muerte. De acuerdo a su santidad, la santidad de Dios y su justicia, Él requiere la muerte del pecador. Entonces sí, lo dice su palabra. Él dice, pecador debe de morir. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare morirá. Entonces, la paga del pecado es muerte. Él requiere que muera el pecado. Es justicia, es su justicia. Y es por su santidad, por lo que hace. Pero la divina gracia es ese atributo. Escuchen, la divina gracia de Dios es ese atributo de Dios que interviene y llega en misericordia, ¿verdad? Y detiene la mano de su ira. Porque Dios está, ¿qué dice la palabra? Airado con el airado. Está airado, está enojado. O sea, cosa dura. Qué cosa dura es caer en manos de Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Y Él no puede ver el pecado. No, es santo. Y Él requiere la muerte del pecador. Pero su atributo, ese atributo divino que es la gracia, es la mano que interviene, esa es la mano que interviene, ¿verdad? Y llega en misericordia y detiene, ¿verdad? Detiene su mano de ira. Detiene la mano del Señor y de su justicia. Y este Dios deja al pecador libre. Libre. Por eso es que no hemos sido consumidos por su gracia, su misericordia. Es un atributo, uno de tantos que debemos recordar, hermanos, cuando adoramos a Dios Todopoderoso. Hace algunos miércoles hablamos de eso, que para que nosotros podamos entender la misericordia de Dios, para que nosotros podamos entender la adoración, cuando llegamos en adoración, en alabanza y en adoración al Señor, es porque debemos entender por qué estamos adorándolo, no mecánicamente, como dijimos, no porque es la hora, es el espacio del servicio en que se requiere que todos nos levantemos y cantemos o adoremos. No, eso es mecánica, eso es ritual, eso no está fuera
de lo que el Señor requiere, que Dios quiere adoradores. Quiere adoradores en espíritu y en verdad, y no en un espacio, en un tiempo, ¿verdad? Y porque mecánicamente, porque se lo piden, porque vamos a hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué adoramos a Dios? Tenemos que saber y conocer cuál es qué está detrás de todo eso, ¿verdad? El mundo, por su sabiduría, no sabe, no entiende, como acabamos de leer Pablo en los Corintios, no sabe, porque ellos usan su propia sabiduría. Y su sabiduría no entiende, no alcanza a asimilar que por qué tenemos que adorar a Dios, porque nuestros corazones tienen que estar entregados, sometidos, postrados a Dios, todo nuestro amor a Dios. ¿Por qué? Porque no saben, no alcanzan a entender lo que está detrás de su gracia, su misericordia. Ellos están vivos y caminando y presumiendo que tienen sabiduría y que eso por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando hablamos misericordia, dijimos que Dios tiene misericordia hasta sobre los malos, ¿no? Hasta los que no conocen a Dios, ¿no? Dios tiene misericordia sobre todos. Pero para nosotros como creyentes, para que nosotros podamos entregarnos de lleno y saber entender, tenemos que entender esto es lo básico del cristianismo, su gracia. Nosotros, Efesios aquí mismo lo dice en el siguiente capítulo, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por la fe. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Nosotros no tenemos fe. ¿De dónde vino la fe? La gracia. Dios mismo nos dio la fe. Amén. Fíjate, nos da todo Dios con charola de plata para que le sirvamos, lo busquemos, lo adoremos. Nos da la gracia y todavía nos da la fe. Bueno, claro que nosotros ya debemos de acrecentar, de crecer esa fe. Por eso cantamos, danos más fe, Señor, danos fe. Eso, tenemos que regar esa fe y hacerla crecer, crecer. Bueno, entonces eso es entender, hermanos, entender lo básico. Porque nosotros estamos aquí, somos salvos, tenemos todas sus bendiciones que habla Pablo aquí en Efesios, en esos siguientes versículos. Todas las bendiciones que hablan en todo en el Nuevo Testamento. Todo lo que el Señor, Dios Padre, tiene prometido para nosotros como coherederos, ¿verdad? Nos ha adoptado, como acabamos de leer aquí, nos ha adoptado como hijos. No merecemos nada de todo eso. Y aún así el pueblo de Dios, el pueblo creyente, es malagradecido. Malagradecido viene la palabra gracia, agradecer. Somos malagradecidos. Porque todavía anteponemos nuestros propios caprichos, anteponemos a nosotros nuestros propios intereses, anteponemos ante todo eso nuestra propia sabiduría, no la sabiduría de Dios, no buscamos la sabiduría de Dios, anteponemos ante todo eso, todo lo que viene involucrándonos en la carne. ¿Por qué buscar de Dios? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ir ahí? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer eso? Yo tengo más cosas más importantes, yo tengo que hacer eso, yo tengo otro cosa. Cuando Dios del universo que nos dio a su Hijo amado, como dije hace un momento, dejó su trono, dejó su reino para bajar a las miserias, se hizo pobre, como dice la Escritura, para que nosotros fuésemos hechos ricos. Entonces todo eso, comprenderlo para inclusive nosotros como creyentes, sí, amén, pero cuando se trata realmente de aplicarlo en nuestras vidas, hermanos, es diferente. Es bonito leer la Escritura, es bonito recitar, como he dicho siempre, es bonito citar y recitar versículos. Hay pastores que se jactan de decir y saber la palabra al revés y al derecho. Pero Dios no nos dio su palabra para que la estemos presumiendo. Nos dio su palabra para llevarla a los que están vendados, los que no la conocen. Cualquier ignorante puede recitar la palabra.
Dios quiere que nosotros, esa palabra se haga realidad en nuestras vidas, como dijo el hermano hace un momento, seamos evangelios andando, que el mundo pueda ver, ¿verdad? La palabra. No quiero desviarme de la predicación, pero quiero siempre. Siguiendo el tema que estaba usted hablando, es por eso que si nosotros estudiamos la historia de Martín Lutero, cuando él refutó esas cuantas tesis fueron 96 tesis las que le escribió al pueblo griego romano y les dijo: sin embargo, háganme lo que me hagan y ya ve la vida como terminó de él. Dijo: la salvación es por gracia. Y por fe, no es por obra. Ahora que menciona Martín Lutero, precisamente estoy leyendo un libro de él, sus cartas que dejó. Tremendo este hombre. El Señor ha levantado hombres a través de la historia de la iglesia cristiana. Ha levantado hombres porque sabemos que todo en este mundo ha de pasar. Los cielos y la tierra se van a ir, ¿verdad? Pero su palabra no pasará. Entonces, Satanás ha querido destruir esto. Satanás quiere destruirnos a nosotros. Él le dice: déjame un segundo a tu pueblo y vas a ver qué hago con ellos. Y el Señor le dice: ni un microsegundo te dejo con ellos. Ya vimos que subestimamos el poder de Satanás, pero es más grande y más poderoso el que está en nosotros, ¿verdad?, que el que está en el mundo. Entonces, Él ha querido destruir la palabra de Dios. Él ha querido destruirla a través de los siglos. Lo ha hecho a través de varios imperios. Si ustedes estudian la historia, pues, mucho está en la Biblia, hermanos. Estoy en la Biblia. Desde el imperio, los asirios, babilonios, ¿verdad? Luego venimos los griegos, venimos los romanos. Todos han querido destruir la palabra de Dios. Satanás ha usado al mismo hombre para destruir la palabra de Dios, para hacerlo. Pero no va a ser posible. No va a ser. Hoy en día también ha usado Satanás al hombre para destruir a su palabra. El humanismo, la nueva era y tantas otras influencias que se están levantando, pero no será posible, ¿verdad? Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué quiere decir con eso? Que las puertas del infierno no van a entrar aquí. Amén. No, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Quién es la iglesia del Señor? Nosotros. No es el edificio. Acuérdense que Satanás es el primero que llega aquí a la iglesia. Los demonios son los primeros que llegan aquí. El edificio no tiene nada que ver. Eso lo enseña la iglesia romana. El edificio es santo. Esto es santo. Lo que está dentro de ti. Emmanuel, Dios conmigo. Eso. Entonces, no va a prevalecer. Esa es la promesa que Dios nos da, el Señor nos da. Satanás no va a prevalecer contra esa iglesia. Esa es la iglesia que levantó nosotros. Pero subestimamos y menospreciamos la palabra de Dios. Como dije hace un momento, tantos que han muerto y siguen muriendo en el Medio Oriente, allá por China, por la India, tantos que mueren por defender su palabra, la palabra de Dios. Norcorea. Y nosotros la tomamos a la ligera, hermanos. Ellos no pueden tener una Biblia, ellos comparten versículos, pedazos de la Biblia. Hojitas. Se tienen que esconder para obtener sus estudios. Se reparten unas hojitas, unos primeros versículos de Efesios. Toma, léanlos. Y se los tienen que aprender, como dice. Porque ya no van a volver a ver esa hojita. ¿Cuándo vamos a pasar la película de Sabina? Pues tengo que dársela al hermano Dan para que la pongan para ver si el miércoles, si Dios quiere, primero Dios. ¿Este tiene CD? Sí. Nos mandaron el CD también. Sí. Sí, la traigo el miércoles para que la... Okay.
subestimamos, menospreciamos, no sabemos el tesoro, gran tesoro que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué decimos? La palabra de Dios es ¿qué? ¿Qué dice Hebreos? Viva, 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 viva es la palabra. Alimento espiritual también. Es un alimento para nuestras vidas, espiritual. Dice, le dijeron al Señor Jesucristo, come, te trajimos tortas, te trajimos unas enchiladas, te trajimos esto a comer. No, mi alimento es ¿qué? Satanás, que haga la voluntad de mi Padre que termine su obra. Llevar la palabra, ministrar la palabra. Por gracia sois salvos. Por gracia estáis aquí, estamos aquí. Por gracia no estamos en China, escondidos bajo en un sótano. Por gracia no estamos en Norcorea, escondiéndonos del chaparrito ese que está persiguiendo a todos los cristianos y metiéndolos en campos de concentración. Por gracia vivimos en un país libre. Por gracia ustedes tienen la opción de venir o no venir, de buscar, de no buscar, de leer o no leer, de orar o no orar, de hacer lo que quieran con su vida. Por gracia, sí. Y también les recuerdo que hay que ayudarlos porque ellos necesitan del dinero que nosotros podemos mandarles para poder seguir adelante como hermanos. Así que si no podemos ir nosotros a las misiones allá, podemos ir enviando ofrenda. La iglesia apoya a la voz de los mártires. Vamos a apoyar varios ministerios. Hay varias organizaciones que la iglesia, ustedes hermanos, ustedes están apoyando con sus ofrendas, con sus diezmos, hermanos. Vamos a traerles una vez una lista para que vean todas las organizaciones que estamos llevando. Estamos también llevando a los presos, estamos dando también ofrenda para los presos, para los hijos de los presos. En fin, son varias organizaciones que ustedes están dando. Sabemos que no podemos ir a China, a Norcorea, a la India, no podemos ir a sus lugares a predicar, a todos sus lugares a predicar, pero pueden ustedes ayudar con, como dice Pablo, ¿verdad? Con su corazón, dando con un corazón contento, alegre, dando para que aquellos que sí, ese dinero que reciben, lo pueden recibir con literatura, tal vez lo pueden recibir para que puedan comer, Biblias que puedan recibir, en fin, eso es una manera también nosotros podemos bendecir a otros que están en necesidad, hermanos. Y orar por ellos, porque todas las noches oren, porque cuando nosotros nos vamos a acostar, tenemos una cama calientita y cobijas, a veces tenemos 7 cobijas encima, ellos no tienen nada. Duermen en cuartos fríos donde los tienen presos. Sí, hermanos. Es algo que debemos de darle gracias a Dios, hermanos. Yo una vez dije, no sé a quién le dije que a una hermana, no sé a quién le dije que las hermanitas, tanto que deben de darle gracias a Dios, todos debemos dar gracias a Dios, por supuesto, todos. Las hermanitas que no nacieron en un país musulmán. Imagínense en un país musulmán donde las mujeres no tienen voz ni voto. Tienen que estar vestidas todas de sopilote, de negro, de pies a cabeza, y las pobres mujeres. No más se les ve los ojos. No pueden hacer nada. Cuando andan por la calle tienen que ir detrás del hombre. Pero a veces ni los ojos porque la burka tiene como una mallita. Cuando tienen visitas, las mandan separados, no pueden reunirse con los hombres. No pueden opinar a un hombre, tienen que quedarse calladas. No tienen nada, son peor que esclavas. Tienen derecho los hombres a matarlas. Si se ofenden, ofenden al marido, ofenden a su Dios. En fin, le digo, hermanitas, alaben al Señor, glorifiquen a Dios que no están en un país musulmán. No sé si escucharon que hace como 4 años estaba una mujer que la iban a matar, que la tenían presa creo que era en Afganistán, que el esposo y los hijos pudieron salir, pero ella, solo porque fue al pozo a agarrar agua, y sabían que era cristiana, las mujeres de ahí
fueron y la acusaron con los ancianos musulmanes y les dijeron que esta mujer ni siquiera abrió su boca, había ofendido al Dios de ellos. Entonces la tomaron presa, la iban a matar, pero mi hija era cuando estaba trabajando para esta organización, no me acuerdo el nombre, y dice que cómo hablaron ellos en el Congreso y fueron para que se salvara la mujer, para que pidieran que no la matara. El caso es que duró como año y medio su liberación, y la manera que la liberaron fue que Italia entró de noche y la rescató de la prisión donde estaba. Fue liberada hace como 3 años o 2 años y medio. Ella, por ser cristiana, además la gente sabe que la persona es cristiana, y ¿qué hace? Te levantan un falso. Y no hay justicia, ya no hay, dice, oh sí, vamos a hacer un caso aquí, vamos a abrir la corte, que se evalúe, que vengan los testigos. Nada, nomás porque el grupo de mujeres dijo, ella blasfemó del Dios de nosotros, ya es reo de muerte. O sea que nosotros tenemos que tener mucho agradecimiento con Dios de estar acá, de este lado. Y también el pastor que ayudamos a su ministerio de Pakistán, nada más se enteraron que era pastor y cristiano y le quitaron su trabajo. Pues ni tenemos que ir tan lejos, porque no para jactarme yo, pero por eso me lamentaron falsos en el trabajo, que no documenté bien una medicina controlada, que no se notó que fue recibido y no se contó cuándo salió, y fue todo ese borlote que no obedecí yo y que no cambié el documento, que no firmé, cuando yo estaba más de cierta que ya lo había hecho bien. Y me corrieron por eso. Persecución, ¿verdad? Pero dice Pedro que nos gocemos, ¿verdad? ¿Cómo que nos vamos a gozar? Gocémonos cuando somos, ¿qué? Perseguidos en nombre de Cristo, por el nombre de Cristo Jesús, cuando llevamos su palabra y somos perseguidos, cuando ven que somos cristianos y nos odian y somos perseguidos, nos gocemos. ¿Sí, hermano? ¿Está hablando de los musulmanes? A los musulmanes. ¿Qué Dios tienen ellos? Alá. Alá. Su Dios Alá. Y su profeta Mohammed. Eso es sí. Ninguno de los dos puede ofender, ninguno, porque es sentencia de muerte. Aquel musulmán que se convierte al cristianismo, le va bien mal. Es sentencia de muerte. Aquel que se burla de Mohammed, o sea, su profeta, o hace un chiste, o hace alguna mofa contra de su profeta, o contra, sentencia de muerte. Su misma familia. En ese libro de La Voz de los Mártires, nomás que está en inglés, voy a ver si lo hay en español, ahí la misma familia persigue al hijo o a la hija para matar. Hermano, y según el rango de cuando estudia usted lo de la religión, ellos tienen el número 1 en todo el mundo, ¿no? Los musulmanes están, es la mayoría en la religión, sí. Después está la religión romana. Pasaron a los católicos, ¿no? Sí, ya está, ya sé cuántos. En segundo lugar sí está la romana. Pero y muchos se están convirtiendo al musulmanismo. Están ya en América Latina. Cuando se concentraban en países de Europa y Asia, ahora están en América Latina, ya convirtiéndose. Ahora ya ven ustedes estas moscas por donde quiera. Moscas. Bueno, entonces eso es tremendo. La gracia de Dios, esto es bella. Y le damos gracias a Dios. El hermano dejó un versículo al principio del servicio. Pablo oraba para que le quitara ese aguijón. Y el Señor le contestó, ¿qué? Bástate mi gracia, mi poder te perfecciona en tu debilidad. ¿Verdad? Porque en tu debilidad, ¿verdad? En tu debilidad, el poder se perfecciona. Entonces, nosotros, y luego dice, haré más bien alarde de mis debilidades. ¿Qué dice eso? Voy a dar gloria a Dios. Gloria a Dios.
que tengo ese aguijón, gloria a Dios, que el Señor tengo este problema, gloria a Dios, dale gloria a Dios. Muchos lo hacemos, no, muchos rezongamos. Yo apenas hablaba con mi hija que la había diagnosticado con algo y llevaba como 6 semanas sufriendo mucho. Un día me habló y me dijo, mam, dice, esto que yo tengo no es vida. Yo le dije, ¿sabes qué, hija? Pero todos los días hablaba conmigo a cada rato y me decía lo mismo, el dolor que tenía. Le dije, ya no te lamentes. Empieza a dar gracias a Dios por lo que te vas a ver. Le digo, cuando tú des gracias a Dios de ese dolor y bendigas a Dios por lo que estás pasando, vas a ver cómo va a cambiar la cosa. Y yo le di testimonio como cuando yo tenía tanto dolor de cuello y de hombros que no podía ni mover la cabeza. Un día iba en el carro y el Espíritu Santo, porque la gloria y la honra sea para el Señor, me tomó y me dijo y me hizo, ¿sabes qué, Padre? Yo te alabo y te bendigo por este dolor. Te alabo y te bendigo, y empecé a llorar y iba yo manejando. Dije, y que tu nombre sea glorificado por este dolor, y hasta ahorita entendí que es por eso. Dice, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Y ese día se fue el dolor. Ahí pude ver el poder del Señor, como de dar gracias a Dios por nuestros problemas, por nuestras necesidades, por nuestras debilidades, nuestros dolores, el Señor obra. Hasta ahorita estoy entendiendo eso que estoy leyendo esto. La gracia de Dios es Él tomando responsabilidad de nuestra situación. Dice, definimos eso al principio. Bástate mi gracia. Bástate con la responsabilidad que yo estoy tomando en tu vida. Bástate con mi presencia en tu vida. Yo estoy contigo, yo estoy en tu corazón, yo estoy contigo. Bástate con eso. ¿Verdad? Entonces hay que alabarlo. Hay que adorarlo, que poco sabemos como creyentes, inclusive, ya no digamos el que no conoce la palabra, pero como creyentes nos quejamos, lloramos, rezongamos, cuando la gracia de Dios es opcional, hermanos, es voluntaria, por su soberanía. Dale gracias a Dios por su gracia, porque Él inclinó su rostro y tuvo misericordia y nos derramó su gracia. Amén. Alabamos, adoremos a Dios no solamente cuando todo marcha bien. Lo alabamos a Dios no solamente cuando todo marcha bien. Venimos a la iglesia a adorarlo, a buscarlo, a cantarle solamente cuando está bien, cuando está mal, no. En las buenas y en las malas. Hacer alarde, como dice Pablo. ¿Verdad? En nuestras dijo Pablo, he aprendido a vivir cualquiera sea la situación. Sí, a estar conforme, ¿verdad? Estar conforme, y amarlo y hacerle fiel aún en las malas. En buenas, en las malas, en el hambre. Como un matrimonio. Bueno, los matrimonios es otro punto. Es que es un matrimonio, nosotros somos la esposa del Cordero. Claro. No nada más vamos a amar en el tiempo de buenas, hay que amar también en el tiempo de malas, cuando hay, cuando no hay. En la salud, y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Verdad? Pero siempre nos hacemos solamente en la riqueza, en la salud, cuando va bien las cosas, y cuando ya empiezan a deteriorarse, ahí te dejo, ahí tengo. Yo tengo 3 pacientes, pobrecitas, los maridos las dejaron 2 porque les encontraron cáncer. Las abandonaron con los niños. Ahí qué bien, digo que qué bien que corrió el marido cuando más te necesitaba, y la otra no me acuerdo por qué, pero también por una situación de salud. La gracia de Dios, en fin. Definimos la misericordia de Dios, y ustedes se acuerdan cómo Dios, deteniendo o no dándonos lo que merecemos. Misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Entonces, ¿por qué le decimos al Señor, dame lo que merezco más, Señor, merezco esto, merezco lo otro, no es justo lo que pasa en mi vida, no es justo esto? Pues merecemos el juicio, y el juicio es el infierno, no hay otro.
Merecemos la justicia no restringida de Dios, eso que merecemos. En el siglo XIX se predicaba pecado. Es decir, los predicadores del siglo XIX, XVIII y XIX predicaban pecado, el pecado. Si no se arrepienten ahorita mismo, todos al infierno se van. Punto, no hay otra. Porque todos ustedes son una bola de pecadores. Así de fácil. La famosa predicación de Jonathan Edwards es larguísima. Una vez la voy a traer para que la lean. Dicen que las congregaciones estaban de las bancas así, agarrados, porque sentían que se iban al infierno ya. Los nudillos estaban blancos ya. Pero era cuando se salvaba la gente por la convicción. La locura de la predicación, hermanos. Merecemos ni siquiera vivir en este planeta, ni merecemos irnos directamente a la eternidad, pero sin Él, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios, como no hablamos de la misericordia de Dios, detiene lo que merecemos. Misericordia detiene la mano de Dios para darnos lo que merecemos. Si es eso la misericordia de Dios, su gracia es que entonces, si misericordia es no dándonos lo que merecemos, entonces ¿qué es la gracia? La gracia es dándonos lo que no merecemos. ¿Entienden? Es un juego de palabras, pero se entiende. Entonces la gracia de Dios es dándonos lo que no merecemos. Su misericordia detiene su mano de lo que merecemos, el infierno, y su gracia es dándonos lo que no merecemos. Tremendo es esto, hermanos. Tremendo, tremendo, y qué bello, maravilloso es el Dios a quien servimos, hermanos. Amén. Ahora nos preguntamos por qué el mundo rechaza tal gracia. Bueno, ustedes van a decir, bueno, porque dice Pablo que el príncipe de este siglo ha cegado. No es de todos la fe. No es de todos la fe también. Es libre albedrío. Yo quiero compartir un versículo aquí de Romanos 9, el 30, dice, ¿qué pues diremos de los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Dice, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, el que cayere en él no será avergonzado. Ciertamente, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no con ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces ahí todo es fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Israel no creyó, ellos estaban haciendo su propia justicia, querían ganarse el cielo por sus obras, por ser buenos, por no hacer aquello, y eso no es, de esa manera no se recibe gracia. La gracia viene a través de la fe en Cristo Jesús. Él ya hizo todo. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que nosotros creamos en la obra redentora de Cristo, que nos dio a través de Cristo lo que nosotros no merecíamos, ser justificados, la justicia. Y luego también como el versículo que leímos de Efesios 1 dice, nos llamó para ser santificados. O sea, que no queda ahí nada más de recibir la gracia. Ya yo tengo a Cristo Jesús y tengo que empezar el proceso de santificación. Ahí lo dicen, dice, santos y sin
mancha delante de Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, es lo que les decía, el libro de Romanos que estaba leyendo mi esposa, es una enseñanza desde la salvación, ¿verdad? La santificación, la justificación. Nadie es justo si no es salvo, nadie es salvo si no es justo, justificado, ¿verdad? No puedes decir soy salvo y no eres justificado, no puedes decir soy justificado y no eres salvo. No, la justificación viene porque es la salvación. ¿Y cuándo viene la salvación? Cristo Jesús, por gracia. Viene por Él, pero ¿cuándo viene? Cuando lo aceptamos. Cuando lo aceptamos, cuando confesamos, cuando lo pedimos. Eso viene la salvación, pero viene la justificación. Sí, hermano. De esta manera, como el texto que sacó al principio, no sé si él murió de esa misma enfermedad, la Biblia no te lo relata, pero que tenía un aguijón, lo que sacó la palabra. Pero lo veo de esta manera, no sé si estoy mal, usted corríjame, pero él siendo perseguidor de la iglesia antes, ya ve cómo llegaba y sacaba a los cristianos y llega a la conversión. Y es un proceso como toda clase de cristianos, no de la noche a la mañana. Lo veo de esa manera como él lo pone en ese texto y lo veo así de esta manera. Lo importante del cristiano es madurar en la fe. Cuando te llega cualquier enfermedad y la palabra dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Entonces escuchaba yo a una persona que dice, mira, si tienes dolor de cabeza, pues ponte la Biblia en la cabeza, se te va a quitar el dolor de cabeza. Supersticiones, ¿no? Que la gente, ponte la Biblia en la cabeza, se te va a quitar el dolor de cabeza. He escuchado personas así. Oh, sí, el pueblo creyente está lleno de supersticiones. Además, un payacate en la cabeza. Incluso Santiago te lo dice, no tienes necesidad de llamar al pastor a usted a la mañana. Agarra aceite, úngete y ahí en tu madurez de fe, a donde has llegado, y úngete y ora, y Dios te va a sanar. Yo creo eso porque yo lo he vivido. De que agarras aceite y te unges tú mismo y desaparece cualquier enfermedad. Pues es lo que Dios hace. La fe. La fe, pero como todos somos diferentes. Pues sí, tenemos más fe en otras cosas que en el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Señor se molestaba con su pueblo, ¿verdad? Porque tenía más fe en el hombre, con el versículo que usted leyó al principio, ¿verdad? Que maldito varón que pone su confianza en su carne. Iban a buscar a otros imperios, otros países para que los ayudaran contra sus enemigos en lugar de buscar a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Eso molesta a Dios cuando ponemos nuestra confianza en alguien más en lugar de poner nuestra confianza en Él. La fe, claro que la fe, el justo camina por fe, y nosotros vivimos por fe y no caminamos por vista, sino por fe. En fin, la palabra lo dice tantas veces. Y si nosotros no maduramos en nuestra fe, seremos flacos en la fe, por supuesto, como dice Pablo, flacos. Usa la palabra flaco, débiles y fáciles y blanco para Satanás. Por eso es que son las pruebas, para probar la fe, si realmente esa fe que tanto dicen tener es real. Viene la prueba de fuego para probar, pero muchas veces, como pasan los exámenes, si no nos preparamos para esas pruebas, y creo que yo voy a estar bien todo el tiempo, que nada me va a venir a mí, olvídate, no me preocupo de orar o de leer la palabra, cuando venga la prueba me va a encontrar reprobado y no la voy a pasar, y es ahí cuando la fe es flaca. Pero sí, cuando viene la prueba, yo agarro la palabra de Dios, que es la espada. Yo digo, esta palabra de Dios es para este tiempo, yo la creo, y Señor, yo no voy a rezongar, yo no voy a rebelarme contra ti, ni te voy a preguntar por qué permites esto. Hágase tu voluntad en mi vida. Y nosotros cambiamos el lamento en baile. Así dice el canto, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile. ¿Cuándo lo vamos a cambiar a que uno dance delante del Señor con esa alegría? Si nos la pasamos queje. Sí. Esa es la fe. Nuestra santificación no puede madurar si nuestra fe no crece.
La santificación crece junto con la fe. Sed santos porque Dios Padre, su Padre Santo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos hace más santos, la fe, crecer en la fe. Y todas esas pruebas, las luchas y las experiencias que tenemos y pasamos nos hace crecer más y nos hace ser más santos, ¿verdad? No porque ya aceptamos al Señor, soy súper santo, no. Somos santos por la palabra, porque Dios nos apartó, simple y sencillamente. La santificación viene en el caminar, es un proceso largo. Entonces, sí, nosotros como creyentes, también como caminantes y peregrinos de este planeta, de este mundo, a veces es difícil para nosotros aceptar la gracia de Dios, como dije hace rato. Es difícil aceptarla, conocerla, entenderla, ¿verdad? Y su significado. Déjenme ilustrarles algo, y quiero con esta ilustración para que terminemos ya. De esta manera, imagínense ustedes que somos invitados por un gran rey, una gran reina, por ejemplo, la reina de Inglaterra. Ustedes son invitados, les llega una carta de que son invitados para la reina de Inglaterra a su palacio, a su castillo allá en Buckingham, a un gran banquete, a ustedes, su familia. Y lo sienta en una mesa donde está llena de todo tipo de manjares, todo tipo de comidas selectas, ¿verdad? Ella y sus siervos hacen todo lo posible para que ustedes se sientan lo más cómodo y lo más agradable posibles y puedan disfrutar de ese tiempo, lo mejor de su vida, ¿verdad? La pasen bien. Ya terminan ustedes de comer, pasan un rato agradable, les invita su tecito, tea time, y ya terminando, la reina personalmente los encamina a la puerta y sale a despedirlos personalmente, ¿no? Y antes de que ustedes se van, ustedes meten la mano en su bolsillo y les dicen, y sacan un billete como pentecostales de $1. De $1. Aquí le dicen, muchas gracias, reina, por tu gentileza. Déjame pagarte con esta pequeña ofrenda, ¿verdad? Todo lo que te ha costado, esos manjares y todo, lo que has hecho, lo que hiciste, tú y tus siervos, por tu amabilidad, por tu hospitalidad, déjame pagarte con algo, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿cómo se tomaría esto? Es una ofensa, ¿no? Es una ofensa, es una grosería. Una grosería. En primer lugar, porque es $1 nada más. Bueno, de acuerdo a la etiqueta de la realeza o las buenas maneras de la realeza, se considera un insulto del grado más alto que puede haber. Que la reina haya traído a uno de sus súbditos a su presencia, lo trate con gran dignidad y luego se le tenga que pagar. Es un insulto. ¿Ya entienden ustedes la analogía? Ese es el problema que hombres y mujeres de nuestro mundo hoy en día, aún creyentes, tienen con la gracia de Dios. Queremos pagarle a Dios. No se puede. No tiene precio. No tenemos con qué pagarle. Dice Pedro que con qué es que hemos sido comprados. Precio de la sangre de Cristo. Precio alto, precio caro. Es difícil para nosotros entenderlo, aceptarlo. ¿Por qué? Por el orgullo que cae en cada uno de nosotros. Cuando ustedes los invitan, otro ejemplo rapidito, cuando los invitan a comer, vamos a comer a un restaurante, ustedes, yo comemos, vamos con el hermano, vamos a comer a un restaurante, con la familia, y ya terminamos de comer y el hermano se levanta y ¿dónde fue? No sé, ¿dónde fue? Ahorita regresa, y fue pagó la cuenta de los otros. Tremendo, hermano, ¿verdad? Qué buena gente. Bueno, pagó la cuenta. ¿Qué es lo que nos viene primeramente luego? Ay, hermano, a la otra pago yo. ¿Ya? No, ¿cómo es que yo tengo que pagar? Yo tengo que invitar otra vez, hermano, para que yo pague. Siempre esa es nuestra naturaleza, ¿verdad?
tenemos que dar de regreso. Pero con Dios no va así, hermanos. Con Dios. Es nuestro amor y nuestra fidelidad. Glorifiquemos su nombre. Para gloria y honra de su nombre, dice. Amén. Amén. Yo lo que hago usualmente, me paro y me voy al baño. Y te desapareces. Ya no sales. Le digo a mi esposa que pague la cuenta. El comercial de Gaico, ¿no? Siempre. Ya no sales, ya. Mano de cocodrilo. Pero Manos cocodrilos. siempre me dice, siempre me reclama, papá, ¿por qué haces esto? Me cayó mal la comida. Siempre me cae mal. Desde chiquita, Rubí, siempre me reclamaba eso. Pero, papá, ¿por qué haces eso? No me la del dinero, ni la de la cuenta, yo no traigo ni un 5. Tenemos que reconocer que Pepe es honesto. Reconoces. Confesando su pecado. Confiesa sus pecados. Para alcanzar misericordia. Pero apártate. Tiene que arrepentirse para que sea perdonado. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, algún otro comentario, nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, venimos ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, alabando y adorando y glorificando tu santo nombre, Señor, dándote acción de gracias, Señor, sacrificios.